A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, pues hemos decidido volver a hacer el pacto con nuestro Dios. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 8. ¿Qué es lo que aprendimos de esta lección? Vamos a responder en 3 preguntas. A manera de objetivos, en el primero vamos a ver y entender lo que es un pacto. En el segundo estaremos viendo la estructura que éste tenía y cuál era su función. Y por último, estudiaremos la renovación del pacto que hizo el pueblo de Dios con su Señor. Primer objetivo. ¿Qué es un pacto? Al comienzo de la historia, en Génesis capítulo 1 y 2, vemos a Dios haciendo un pacto con Adán y con Eva. De este pacto podemos ir entendiendo lo siguiente. El pacto es la búsqueda de Dios para relacionarse con sus hijos. Lamentablemente, Génesis 3 cuenta que este pacto, esta búsqueda de la relación, comienza a deteriorarse por el pecado. Rompe la relación que el hombre tenía con Dios y de ahí en adelante existe una constante huida de la presencia de Dios de parte del hombre. Sin embargo, el Señor continúa en ese afán de buscarnos y la lección colocó por lo menos los siguientes textos que muestran el pacto que Dios hizo con sus hijos. Tenemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. Posteriormente, el Señor hace un pacto con Abraham. Ya en el monte Sinaí, el Señor vuelve a mostrar este pacto, ya no con Abraham, esta vez con sus descendientes. Y todo es correlativo. El pacto que hace con el pueblo hebreo en el monte Sinaí es el cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham. Luego hace un pacto con Fines, en Números leemos esto. Posteriormente, cuando David es rey, también hace un pacto con él. Y luego en Jeremías 31 leemos el deseo de Dios para hacer un nuevo pacto. Todos estos pactos que están como ejemplo en la Biblia sirven para entender el pacto eterno que Dios desea hacer con sus hijos. En otras palabras, el pacto es una demostración progresiva del amor de Dios. Es una revelación de esa búsqueda incansable. Por eso el pacto es algo progresivo, el pacto es algo que cada vez va mostrando más y más detalles del amor de Dios. ¿Qué es un pacto entonces? Es la búsqueda incansable de Dios para relacionarse con sus hijos en este mundo. Segundo objetivo, la estructura de un pacto. Ahora pasemos a ver cómo está compuesto un pacto y cuál es la función de la misma. Pero antes de ello tenemos que comprender lo siguiente, que este pacto está dado de una forma que el pueblo, o mejor dicho, que el hombre pueda entender. Está dado dentro de un contexto, dentro de un lenguaje humano para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere. La estructura del pacto que encontramos, por ejemplo, en el libro de Josué, tiene las siguientes características. En el versículo 2 del capítulo 24 encontramos un preámbulo, es decir, ¿quién es Dios? Posteriormente, en los versículos del 2 al 13, vemos el prólogo, lo que hizo Dios en favor de su pueblo. Finalmente, los versículos 14, 15 y 23 reflejan las cláusulas, es decir, Dios da sus leyes. Estas 3 primeras partes del pacto se relacionan con los otros puntos que vienen a continuación. Encontramos en primer lugar las bendiciones y maldiciones. Solo Dios podía bendecir y cuidar de las maldiciones a su pueblo. A continuación vemos que ellos son testigos de lo que Dios hizo en favor de sus padres, en favor de su pueblo. Y finalmente encontramos las cláusulas especiales nuevamente. Entonces,
El pacto estaba dado en términos que el pueblo de Dios podía entender. ¿Para qué se hacía de esta forma? Para que ellos comprendan que es Dios quien quiere bendecir, pero también Dios pide a su pueblo que se comprometa para que ellos puedan disfrutar de las bendiciones del pacto. Tercer objetivo, la renovación del pacto. Encontramos ahora en los primeros versículos del capítulo 10 el deseo del pueblo de renovar el pacto con Dios. Hay que tener la consideración aquí de que ese deseo es el resultado del poder de Dios obrando a través de su palabra. Recordemos que 13 años Esdras estuvo leyendo la palabra de Dios. Ahora comprendieron que es mejor hacer un pacto con Dios. Y en los versículos del 30 al 39 ponen de manifiesto 4 puntos relevantes sobre el pacto. El primero de ellos tiene que ver con el matrimonio y cuidarían el matrimonio que iban a realizar sus hijos, ya no darse en matrimonio con personas, con mujeres o jóvenes de otros pueblos y de otras creencias. Estaban dispuestos a guardar el sábado tal como ordena la ley. Y por supuesto, en cuanto a sus deudas y el año sabático, también deseaban cumplir estos puntos. Hay una consideración especial dentro de todo esto hacia el templo, que también figura en el pacto. El pueblo judío se compromete a sostener la obra del templo, a sostener con su dinero todos los servicios y a ser leales con el diezmo. Y esto era algo que no se podía negociar y hasta ahora no podemos negociar con Dios. El diezmo tiene que ser llevado a la iglesia y eso comprendió este pueblo y lo hizo. Todo esto lo hacían, ¿por qué? De manera especial en relación al templo. Porque ellos comprendieron que el templo era el centro religioso de toda la nación. En el templo se mostraba y enseñaba el plan de salvación. Todas las ofrendas, todos los sacrificios apuntaban al Mesías, señalaban a Cristo. Y sin el templo esto era imposible. En ese tiempo era necesario cuidar el templo, porque finalmente estas características reflejaban el amor de Dios. Entonces, de esta forma, el pueblo busca renovar su pacto con Dios. El pueblo comprende que es mucho mejor hacer un pacto con Dios que con otras naciones y nosotros deberíamos emular eso. Hacer un pacto con Dios es mucho mejor que pactar con cualquier otra persona. Es importante que también nosotros renovemos los pactos que hicimos con nuestro Señor. Para resumir nuestra lección, respondamos: ¿qué me enseña el hecho de ver que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos? ¿Por qué Dios condiciona las bendiciones del pacto a nuestra fidelidad? ¿Cuán urgente se hace renovar el pacto con nuestro Dios? Finalmente, decidamos agradecer a Dios porque siempre toma la iniciativa para buscarnos. En señal de gratitud, busquemos renovar ese pacto cada día y confiemos en las promesas de nuestro Dios. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.